Muy bien, pues rápidamente vamos a dar inicio con este segundo tema, que tiene por objetivo mostrar en el retrofitting una oportunidad de negocio para el desarrollo sustentable, y me complace mucho en anunciar a nuestro ponente. Él es el ingeniero Jorge Díez de Bonilla y Rico, es egresado, es ingeniero civil con estudios en maestría en estructuras y planeación por la UNAM, investigación de operaciones en la Universidad Libre de Bruselas, planeación de asentamientos humanos en The University College London y planeación de desarrollo urbano por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana, EBC, y ha dictado diferentes cursos y conferencias. En el sector privado ha sido coordinador de planeación del Instituto Infonavit, secretario de la Comisión Ejecutiva de Fobiste, coordinador de asesores de FONAPO y director general de Política de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUI. Es perito evaluador, director responsable de obra por la Ciudad de México. Desde 1982 dirige y es socio fundador de Novogar y Consorcio Vipro, que son desarrolladores para la promoción y construcción de vivienda de interés social y en proyectos de regeneración urbana en la Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Baja California. Tiene mención especial en el Premio Nacional de Vivienda CONAFOBI por saturación urbana. Además, es asesor externo y jurado del Premio Nacional de Vivienda, representante empresarial de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda. Ha realizado estudios para dicho organismo en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Fue vicepresidente de Vivienda y coordinador nacional de desarrollo urbano. Es presidente de la Comisión de Vivienda de CONCAMIN. Ha coordinado diferentes reuniones nacionales de vivienda en diferentes ciudades de la República. Además, fue director técnico del CIAC y secretario técnico de CEDIP, además de haber participado en diferentes foros internacionales de desarrollo sustentable, pabellones sustentable y del premio CIAC. Y sin más, además es miembro de la Academia Mexicana de Ingeniería. Y sin más preámbulo, ingeniero, le damos la bienvenida y le agradecemos mucho la oportunidad de que venga a compartirnos su experiencia, y él nos va a hablar en específico de qué es el retrofitting y nos va a poner como ejemplo el edificio M16 y allá nos va a platicar de qué se trata. Adelante, ingeniero, por favor. Buenos días a todos. Muy grande la presentación. Gracias, Sofía, por tu invitación. No sé si se escucha bien. Primero que nada, agradecer a la Cámara, a la delegación del Distrito Federal, su invitación. Comentarles que la propia Cámara está promoviendo un curso de construcción sustentable y eficiencia energética, en el cual somos alumnos, y realmente creemos que esta iniciativa permitirá que este tema de la sustentabilidad, y que tiene mucho que ver con la resiliencia en las ciudades y en las construcciones, pueda permear, pero que esto se haga ya en términos sustentables. Agradecer también a Arturo Bautista, nuestro presidente, y a todos los miembros de la delegación. El primer tema voy a comentar a ustedes. Me pareció muy interesante la plática anterior en relación con el problema de las ciudades como un tema en el cual más del 80% de la población vivirá y seguirá creciendo este porcentaje. El número de ciudades también seguirá creciendo en número y en cantidad de personas, y los problemas tendrán que resolverse básicamente en este medio. Es en las ciudades donde se genera mayor cantidad de contaminación, más del 60-70% de la contaminación, y es donde existen los grandes problemas y las grandes posibilidades de riesgo que va a haber por estas cuestiones del cambio climático, en el caso de nuestras ciudades por el tema sísmico, en el caso también de estas ciudades por el problema de suministro de agua. Comentaba hace rato nuestro ponente, 40% del agua que cuesta tanto trabajo traer desde tan lejos y potabilizarla se pierde en fugas. Además hay unas tarifas que si cuesta un dólar, por ejemplo, el metro cúbico para potabilizarlo, se cobra en 10 centavos de dólar. Entonces hay un enorme desperdicio porque no cuesta realmente, no tiene ningún impacto en los bolsillos de los habitantes.
Me parece también el tema de la ciudad, en el tema de la movilidad como un tema central. Efectivamente, habrá cada vez más personas que se desplacen, menos personas que se desplacen o laboren en sus propias casas, disminuyendo el problema. Pero, por ejemplo, recuerdo cuando invitamos al alcalde de Bogotá hace como 8 años aquí para platicarnos del Metrobús, que ya se llamaba Transmilenio, de los programas de expansión urbana, gradual y progresiva, etcétera. En esa ocasión veíamos que el tema de la movilidad en Bogotá se había resuelto con un programa que se llamaba de pico y placa. En vez de que un día no circulen los automóviles según la placa, aquí nada más ocurriría en las horas pico, lo cual permitía que, habiendo emergencias y otro tipo de situaciones, era posible contar con una distribución más razonable dentro de una gran ciudad del transporte público, y obviamente el tema ya es la prioridad al peatón sobre el automóvil. Entrando ya en materia, sí quisiera yo comentar también, todos los edificios tienen que estar permanentemente siendo mejorados, reciben mantenimiento, y en los casos de sismos o de catástrofes, pues también la reconstrucción implicaría una serie de acciones de reconstrucción. Y lo que es nuestra tesis es que si se tiene que hacer esto de cualquier manera, ¿por qué no lo vamos haciendo sustentable? Por ejemplo, hay cuestiones donde se aplican técnicas sustentables que no tienen necesariamente que costar más que la construcción tradicional. Por ejemplo, hay que volver a pintar, hay que estar pintando todo el tiempo. Bueno, podemos usar pinturas libres de emisiones volátiles a la atmósfera, cuestan exactamente lo mismo. Podemos hacer una serie de acciones que de cualquier manera tenemos que hacerlas, pues vayámoslas haciendo ya en términos sustentables. Entonces voy a presentar una serie de láminas como una ayuda de memoria. Si me pasan la siguiente. Como decía, actualizar o modernizar un inmueble siempre requiere mantenimiento. Resulta más rentable realizarlo con criterios sustentables y no necesariamente es más caro. Tal es el caso. Para hacer esta cuestión sustentable podemos seguir criterios como la metodología LEED, que es el Leadership in Energy and Environmental Design, que es del Green Building Council. Esa es una tecnología que viene de Estados Unidos, que ya se ha popularizado mucho en la Ciudad de México. Pero también tenemos el BREEAM, que es la tecnología que usan los ingleses, hay también la japonesa. Todas coinciden en que esto puede ser una guía práctica, no necesariamente llegar a la certificación. La certificación obviamente implica calidad, pero finalmente es una guía práctica donde podríamos ir avanzando hacia un medio sustentable con otros atributos adicionales, como la de disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero a la atmósfera. Como decía, es una tendencia mundial y además una moda, pero genera beneficios, ahorros efectivos, tanto en la cuenta del agua, en la cuenta de luz, en la cuenta del gas, pero además hay un beneficio inmediato, que ese es el que cuando se hace una inversión se tiene que pensar en cuándo se va a recuperar. Hay una recuperación que resulta inmediata, la plusvalía. Un edificio sustentable tiene automáticamente un mayor valor. ¿Por qué? Porque no consume, gasta menos en toda esta cuestión de servicios, y ustedes saben que en la evaluación, uno de los criterios de evaluación es precisamente lo que se llama la capitalización de rentas. Entonces, si hay una disminución en los gastos, tiene que haber un mayor valor de capitalización, y se media con el valor físico, el valor comercial en las técnicas de evaluación. Entonces, buenos días, señor, hay una inmediata recuperación de la inversión. Pasamos a la siguiente. Bueno, no sé si se vea, yo cuando me tocó remodelar todo este piso, debía haber puesto pantallas acá grandotas, pero bueno. ¿Qué es un edificio sustentable? Es un edificio
que tiene una serie de atributos en los cuales una de las maneras de evaluarlo pues podría ser precisamente la metodología LEED, y tiene básicamente 6 conceptos más 2 adicionales que le han dado, que se refieren a la ubicación dentro de la ciudad, cómo participa un inmueble para mejorar las condiciones de la ciudad. Recuerden que en una ciudad más, simplemente en el caso de vivienda, más del 60% de la mancha urbana es habitacional, y si agregamos de otro tipo de inmuebles, pues podríamos llegar a condiciones todavía más intensas en cuanto a la ocupación del suelo urbano. Entonces, el primer tema es relacionado con la ubicación y la ciudad. El segundo se refiere a la eficiencia energética. El tercero es el agua. Materiales y recursos sustentables tienen que ser materiales, ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina, y finalmente tendríamos la calidad ambiental interior, muy importante. Hay nuevas tendencias del LEED que han no solamente insistido en los temas de lo que sería la calidad ambiental, lo que sería la cuestión del medio ambiente, sino en la salud. Por ejemplo, ahora después de lo que es LEED, existe ya el concepto del Well Building Construction, es la siguiente eslabón de LEED, que se refiere básicamente a la salud y la salud y el bienestar dentro de los inmuebles. Y esto proviene de una cuestión que se denominó el síndrome del edificio enfermo. Son muchas las enfermedades que se pueden adquirir en un edificio que no recicla adecuadamente el aire acondicionado, que tiene una temperatura demasiado elevada o demasiado baja, y hay más de 100 enfermedades que provienen de esto. Una evolución de este sistema ahora es lo que sería Well Building Construction, y todavía hay otro más evolucionado que se llama el Living Building. Este concepto se refiere referirse a un edificio como si fuera una planta. Una planta no requiere más que la tierra donde está sembrada, el aire y el sol, y es un nuevo enfoque para que haya una total autonomía en las nuevas construcciones. Esto está ya siendo realizado en los países industrializados, pero ya marca también una nueva tendencia para hacer menos dependiente de los servicios y la infraestructura, y hacer más sustentables las edificaciones. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí no se ve nada, pero en la cuestión de la certificación LEED, y si se puede tomar para llegar a lograr la calidad que se desea en un inmueble, y si no, simplemente para seguir una guía que nos permita acercarnos en esos términos y tener beneficios económicos, beneficios sustentables. El primer tema, cada uno de los 6 temas en LEED le da una calificación al inmueble en función del logro que se tenga de estos aspectos. Cada uno de estos tiene un puntaje. Por ejemplo, en el caso de ubicación y transporte, que se trata de evitar el desarrollo en sitios no apropiados, reducir la distancia de desplazamiento de vehículos, promover la habitabilidad y mejorar la salud humana, en eficiencia energética de los edificios, mediante el fomento de la actividad física diaria. Eso tiene 16 puntos. El siguiente tema es sitios sustentables, definir correctos criterios de emplazamiento de los proyectos, revitalización de terrenos subutilizados y abandonados, conectividad o cercanía del transporte público, protección o restauración del hábitat y adecuado manejo y control del agua de lluvia en los terrenos seleccionados. Esto tendría 10 puntos. El uso eficiente del agua, utilizar el agua de manera más eficiente, disminución a cero del agua de riego, adecuada selección de especies sanitarios de bajo consumo, llaves ahorradoras, etc. Energía atmósfera sería el siguiente tema. Cumplir requerimientos mínimos de la ASHRAE 90 de Estados Unidos para uso eficiente de energía y proyectos. Esto tiene 36 puntos. Materiales y recursos se refiere a materiales que estén certificados, básicamente que no estén más de 500 kilómetros
de transporte para llevarlos al lugar de colocación y obviamente toda la tecnología que haya en esta materia, nuevos materiales que están inundando ya el mercado afortunadamente, y calidad ambiental interior, que es proporcionar un adecuado ambiente interior en los edificios, ventilación, confort térmico y acústico, control de la contaminación del ambiente, correctos niveles de iluminación, tiene 15 puntos, y la innovación en el diseño, los criterios frente a las experiencias de construcción sostenible, medidas de diseño no cubiertos bajo las 5 categorías anteriores, eso tiene 6 puntos. Total son 100 puntos, y hay otros que se refieren a la prioridad regional. Pasamos a la siguiente, por favor. La certificación, en caso de que se quieran llegar a ese nivel, los puntos hay 4 categorías, es la certificación, un proyecto certificado, simplemente, o un proyecto ya con certificación platino o oro o platino, que es la más alta, cuando se tienen más de 80 puntos. Como les decía yo, la evolución del LEED hacia el bienestar y la salud constituye el Well Building Construction, que proviene de evaluar el síndrome del edificio enfermo, y el Living Building Challenge, con sus 7 pétalos, que se refieren a la ubicación, energía, agua, salud, belleza, materiales y rentabilidad, que es esta simulación que se hace de lo que debería tener un edificio si se hiciera similar a una planta, y sobre esa se está tratando de enfocar los próximos proyectos. Pasamos a la siguiente. Me habían pedido para en simposio, cual vuelvo a felicitar a la Cámara, a su presidente, a todos nuestros compañeros, de que haya este tipo de iniciativas, que la sustentabilidad llegó para quedarse, no hay manera de evitarlo. El tema que me habían solicitado es hablar sobre incentivos fiscales para la reconversión de edificios y oportunidades de negocio, sobre todo. Entonces, bueno, en varios países este tema ha evolucionado mucho. Yo el caso que conozco más a detalle es California, donde efectivamente hay una serie de incentivos fiscales y de subsidios para que esta situación se haga en un lugar que es privilegiado en materia de asolamiento. California tiene sobre todo la parte del sur de California, tiene un nivel de asolamiento notable en relación con el resto del estado, y nada comparable con la maravilla que tenemos en nuestro país en materia de asoleamiento, que definitivamente es rentable aprovecharla. La CFE otorga subsidio en las tarifas bajas. Por ejemplo, en el caso de las viviendas o de las residencias, hay una tarifa altamente subsidiada. Cuando crece el consumo, se cae en lo que se llama la tarifa DAC, que es tarifa de alto consumo, y el costo por kilowatt hora es mucho más alto. Entonces, la idea es que podamos estar en niveles de tarifas subsidiadas. El caso de la Ciudad de México tiene ya todo ha promulgado que se promueva la sustentabilidad, siguiendo muy de cerca esta cuestión del LEED y de BREEAM. Y, por ejemplo, en el caso de la adopción de criterios sustentables, hay reducciones efectivas en el impuesto predial. El caso de las azoteas verdes, por ejemplo, hasta un 25% de los prediales se puede lograr si tenemos esa iniciativa. Obviamente hay que ver el primer tema, la sustentabilidad, es que sea sostenible la estructura, que no se vaya a caer con el sobrepeso, pero finalmente ya hay un estímulo fiscal en esos términos. Y también un enorme mercado que se abría de una oportunidad es que desde el 11 de febrero de 2011 el gobierno federal generó un protocolo para la Administración Pública Federal, que consiste en que todos los edificios de la Administración Pública y sus vehículos deben adoptar medidas de sustentabilidad. En el caso de la Administración Pública Federal hay más de 10,000 inmuebles en toda la República. Estos inmuebles requieren hacer reconversiones, sobre todo en el tema energético, esto lo ve la CONUE,
la CONUE hizo un benchmarking para checar cuántos de los edificios de administración pública cumplen este precepto, y resultó que menos del 2% de los 10,000 tienen cuestiones sustentables. Entonces, si realmente es consistente el gobierno federal con este protocolo, pues el mercado que se abre para hacer este tipo de acciones es enorme, ¿no? Y obviamente esa administración sigue creciendo. Para comentarles un caso específico, si es que podía ser de su interés, obviamente es muy bueno que las nuevas edificaciones nazcan sustentables, pero ¿qué pasa con el enorme inventario que existe ya en las ciudades? Las nuevas construcciones pues empiezan a tener ya el interés de tomar este tipo de acciones, pero todo lo que ya existe, sobre todo hay que considerar que más del 60% de la mancha urbana es de origen ilegal. Todas las construcciones que existen en la periferia de las ciudades, que han nacido de manera sin ninguna planeación, de manera ilegal, pues esas han sufrido un proceso de regularización según las presiones que los propios grupos que viven en esos lugares van ejerciendo sobre las autoridades. Ese es otro enorme potencial que tendrá que llevarse a efecto, porque recuerden ustedes que, por ejemplo, Infonavit o el Fobiste están ya exigiendo que los créditos que se hagan tengan que ser con aplicación de ecotecnologías. Las ecotecnologías van muy relacionadas con esto que estamos comentando. Desafortunadamente no tienen en muchos casos la calidad que se espera las ecotecnias, pero finalmente ya es una tendencia que hace que haya financiamiento para hacer este tipo de reconversiones. Les recuerdo, por ejemplo, el caso de empresas que se están dedicando ahora a hacer la instalación de celdas fotovoltaicas. Existe ya un financiamiento para hacer este tipo de inversiones. En el caso que yo he aplicado a una empresa que se llama Enlight, ellos consiguen el financiamiento bancario a través del banco de B por Más, creo que se llama. Y existe ya manera que, ¿y cuál es el esquema de financiamiento? Pues es bastante lógico. Ustedes están pagando una tarifa por la energía eléctrica para este caso. Esa tarifa, si ustedes instalan sus celdas y tienen este financiamiento, van a seguir pagando lo mismo hasta que se amortice el crédito. Una vez que se amortice, tienen ya una garantía de sus celdas por 25 años. En mi caso personal, yo instalé celdas y al cabo de 3 años y medio ya quedaron totalmente amortizados y tengo garantía por 25 años para tener el beneficio. Yo estaba pagando más de 5,000 pesos al bimestre, ahorita estoy pagando 134 pesos, entonces esa diferencia es la que me garantiza que yo pude amortizar este tipo de inversiones. Si, en este caso yo lo hice con recursos propios, si lo hubiera hecho con el financiamiento, pues estaría yo pagando la misma cantidad que pagaba antes durante 3 años y medio, y después ya mi tarifa bajaría prácticamente a cero. En el caso de práctico, creo que nos ibas a hacer un anuncio después, vamos a hacer, Sofía los iba a platicar, se hizo la reconversión ya hace 5 años o 6 del edificio sede del CIAC. El CIAC es el Centro Impulsor de la Habitación, donde se llevaba a cabo la Expo CIAC. Yo era el director técnico de la Expo CIAC, y en ese medio decidimos, a mí me tocó diseñar un pabellón sustentable que todos los años se llevaba a efecto, y decidimos que era importante también predicar con el ejemplo. De esta manera se tomó el edificio, que tenía ya más de 35 años de uso, se iba a mejorar, pues ¿por qué no hacerlo de una vez, como les comentaba, con criterios sustentables? Esos son los 6 temas que toma en cuenta la sustentabilidad de la certificación LEED.
Este es el aspecto que tenía el edificio. Está aquí en Minerva, muy cerca, en la colonia Crédito Constructor, prácticamente enfrente de esa enorme torre que se hizo con el proyecto que hizo Teodoro González de León, tenemos, este era el aspecto que tenía, y pasamos a la siguiente. Ahora, este es el aspecto que tiene actualmente, y que ya contiene todos estos 6 criterios para los cuales logramos una certificación LEED Platino, la más alta de América Latina en su momento. Nos lo inauguró, por cierto, el secretario de Energía de entonces, que era el José Antonio Mid, y tuvimos ese evento donde pudimos demostrar que se puede hacer en México un tipo de reconversiones de este tipo y que es importante hacerlas y es viable hacerlas en edificios existentes. Es un enorme también mercado que se puede tener, donde se regeneran y se rescatan y se aumentan las plusvalías de los valores sociales, automáticamente rentable por el efecto de la plusvalía. Por ejemplo, en el tema del agua, obviamente captamos el agua de lluvia. El agua de lluvia se almacena en tanques, y el excedente, pues ya que en México no hay 4 estaciones, hay 2, hay la época de lluvias y la época de secas. En la época de lluvias tenemos excedente de agua, y entonces nosotros aprovechamos nuestros cárcamos, pero también el excedente lo infiltramos al subsuelo. ¿Te acuerdas que ya en nuestros desarrollos hace mucho tiempo que hacíamos de vivienda, ya usábamos la reinfiltración al subsuelo, simplemente generando un pequeño pozo hasta el nivel freático, y por lo que se llama flujo laminar podíamos garantizar que el agua de lluvia podía recargar el acuífero en vez de mandarse a las aguas negras, que es lo que estamos acostumbrados a hacer en esta ciudad, de una manera totalmente inadmisible, ya que la lluvia que cae en la ciudad es más que suficiente para alimentar otra ciudad del mismo tamaño, y sin embargo tenemos escaseces en zonas críticas como Iztapalapa, y donde esa agua pues se contamina, se manda junto con las aguas negras al Valle del Mezquital. Ahora ya se hizo una nueva planta de tratamiento gigantesca, la Totonilco, y la vamos a regresar una buena parte para acá, en uno de esos absurdos que seguimos teniendo, en vez de generar pozos de absorción de manera obligatoria y controlada. ¿Qué tenemos en el edificio? Pues tenemos muebles sanitarios de bajo consumo, con válvulas ahorradoras, sanitarios dual. Ya todo esto que lo hice hace más de 5 años, ya se vuelve una cuestión prácticamente de uso continuo. Recuperamos el agua pluvial, pero como pueden ver, esos puntos azules son los filtros, no la mandamos tal cual. Unas paraguas negras, y el otro es paraguas, el de la izquierda es paraguas de lluvia, el de la derecha es para aguas grises, y de esa manera promovemos la recarga de acuíferos. Tenemos también en el tema de energía atmósfera, se pusieron 54 celdas fotovoltaicas en la azotea, orientadas al sur, a la inclinación que conviene para la altitud de la ciudad, que son 19 grados, y con eso logramos que hubiera 0 emisiones. Dejamos de emitir 250 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, y produjimos 12 kilowatts hora, que es un poquito más de lo que consumimos. Seguimos. También de manera así como de ejemplo pusimos un aerogenerador. Realmente la ciudad no es propicia para aerogeneradores, hay zonas que tienen muchas mejores condiciones, sobre todo porque los edificios que circundan evitan que esto pueda ser una fuente interesante. Sin embargo, lo pusimos, y ahora ya existen otros mucho más eficientes que son de cilindro, que prácticamente con un soplido se mueven. Estos sí requieren más y además a la hora de hacer el contrato de interconexión con la compañía de luz se requiere un contrato separado de energía fotovoltaica y de energía eólica. En el caso de este edificio sí pusimos una barra de baterías
como las que usan los tractores, que eso nos permite almacenar la energía que proviene del sol, y este banco de baterías nos permite almacenar hasta para un día los trabajos. Pusimos un día, pero realmente aguantaría hasta 2 días. Si no hubiera luz, podríamos seguir trabajando al 100% de las capacidades. ¿Sí? 5 minutos. Pícale. La energía solar fotovoltaica genera energía corriente directa. Necesitamos nosotros, en lo que empleamos es corriente alterna, entonces necesitamos tener un inversor que nos permite ya el uso de esta corriente en nuestros equipos, en todos los electrodomésticos, etcétera. Entonces tenemos un inversor, adelante, y obviamente se instala un medidor bidireccional. De día nosotros generamos más energía de la que consumimos, entonces la mandamos a la red, el medidor camina en una dirección, en la tarde o en la noche, o cuando necesitamos más energía, la tomamos de la red y el medidor gira en la siguiente dirección, y eso nos permite pensar que estamos comprando o vendiendo energía a la red al mismo precio. Y esto nos permite, la única mala noticia es que si generamos más de lo que consumimos, al final del año se hace un balance, la Compañía Federal de Electricidad, y nos da las gracias por participar en caso de que tengamos saldo a favor, ¿no? También tenemos piso radiante, es una tubería de cobre que va en todos los pisos y que permite, con el agua caliente que proviene de nuestros calentadores solares que tenemos en la azotea, calentar cuando se requiere. La verdad es que en la ciudad se requiere muy poco y no tenemos problema de suministro. Otra, por favor. Todas las instalaciones son visibles, son registrables. Esto permite que cuando haya cambios tecnológicos importantes sea muy fácil reinstalarlos. Adelante. Se usan apiladores de autos también para disminuir la cantidad de vehículos. La tendencia en la ciudad es que haya cada vez menos cajones obligatorios de automóviles y que se obligue más a la gente al uso del transporte colectivo. La iluminación es natural, como aquí, por ejemplo, yo puse tubos solares, Solar Tube, se ven más en el pasillo, luego los pueden ver. Lo que alumbra nuestros cuadros es luz natural, lo que alumbra el pasillo es luz natural. Quitamos el aire acondicionado que era para todo el edificio. Aprovechando los hoyos pusimos los tubos solares que incluso pueden viajar horizontalmente sin pérdida de luminosidad, o llevar la luz desde la superficie de la azotea hasta 14 metros, y nos ha dado muy buen resultado. Obviamente otro tema que califica LEED es la innovación en la construcción. Hicimos todo muy transparente, que la luz viaje, colores claros en los pisos, en los muros. Y vámonos más rápido. El equipo de intercomunicación, los famosos servers, esos los tenemos no en un lugar cerrado donde requiere aire acondicionado, sino están sujetos a un sistema bioclimático que consiste en aprovechar a través de dos invernaderos, uno al norte donde tomamos agua fría, aire frío, y uno al sur donde tomamos el aire caliente. Los mezclamos, los limpiamos y los inyectamos a las ciudades. La impermeabilización fue color blanco para que haya reflejancia, y usamos un impermeabilizante que usa llantas recicladas, se llama Imperllanta. Ahí está el tema de los invernaderos. Con 3 metros de distancia, un invernadero al norte está generando aire frío, un invernadero al sur está generando aire caliente, con una diferencia de hasta 16 grados en épocas extremas, y esto nos permite tener la mezcla que queramos, porque es una mezcla controlada que tomamos en la azotea, una la inducimos, la otra sube por convección, y esta se limpia y se induce hacia el interior del edificio para lograr una temperatura controlada
entre 22 y 25 grados. A veces se requiere un nebulizador que nos da agua fresca en época de mucho calor. Adelante. La iluminación es natural en las áreas flexibles para eventos de capacitación, pintura blanca en pisos, muros y plafones para mejorar la reflectancia, espacios abiertos, iluminación natural, vistas verdes. Tenemos un elevador de bajo consumo, estos nuevos que hay que tienen émbolo en vez de tener los contrapesos mucho más eficientes. En la cuestión de materiales teníamos ventanas en la parte de atrás, posterior, las desmontamos y las pusimos al frente, de manera que tiene doble acristalamiento y además los vidrios eran dobles. Eso permite una cuestión térmica acústica muy favorable y además se pueden abrir las ventanas cuando sí se requiera. Muros y plafones con amortiguamiento acústico, materiales y recursos, la ubicación de materiales son sustentables, pintura VOC en los muebles, pisos de porcelanato. Este es un tema interesante, la ubicación. Tuvimos puntos importantes en el LEED porque pues estamos a tiro de Metrobús, donde confluye, nada más bicicletas eléctricas. Yo las usaba. La persona que venía a trabajar en bicicleta o a pie y no usaba su automóvil tenía un sobresueldo de 2,000 pesos al mes. Era un estímulo para que esto prosperara, y había un rack para bicicletas. Estas son para el uso del personal, pero había un rack adicional para visitantes y para trabajadores. Se tiene un jardín vertical, quitamos las protecciones, hicimos mamparas para poner ahí maceteros. Esos maceteros ven al poniente. Cuando hace mucho calor se dejan crecer las plantas, cuando hace frío las cortamos para que entre más asoleamiento. Y también en el LEED obligan, o se ganan puntos y no solamente ves el edificio, sino ves también el contexto urbano. Nosotros tuvimos que mejorar la vegetación en el camellón, hicimos varias mejoras que fueron evaluadas y tomadas en cuenta. Es un poco el corte del edificio y ya se me acabaron de 5 minutos. Iba yo a pasear por ahí, pero ya ni eso. Bueno, pues muchas gracias, señora. Nada más para finalizar, no sé si tengan alguna duda, y también quiero hacer mención, le agradezco de antemano al ingeniero Jorge Díez de Bonilla, que también nos obtuvo para las empresas afiliadas una visita a este edificio. Ahorita lo tuvimos que carrerear un poquito, pero este jueves para las empresas afiliadas se pueden registrar a través de nuestra página por la misma liga para que puedan asistir. ¿En qué horario, Jorge? De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a hacer una programación, sí son como 2 horas más o menos de plática. Son 2 horas de plática para aquellas empresas afiliadas, y las que no están afiliadas, pues los invitamos a que se afilien y les damos una razón más de ello. Me parece que por tiempo ya nada más vamos a tener una pregunta. Adelante, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, ingeniero. Muy enriquecedor su conferencia. Mire, si usted dice que si de todas maneras tiene que ser sustentable una edificación, mejor ya empezar. Yo le sugeriría, si de todas maneras se va a hacer y ya que empezar, ¿por qué no ya lo reglamentamos? O sea, ¿por qué no lo ponemos en una norma ya que se deben de convertir todas las edificaciones a sustentables a diferentes niveles y de acuerdo al tipo y uso de edificación? En este momento estamos en el 11, en el grupo 11 estamos haciendo una norma de administración de proyectos de edificaciones e infraestructura, donde estamos hablando de todo esto y estamos viendo en conjunto, que es lo que hablaba el anterior expositor. Tenemos que hacer la interoperabilidad de todas las normas. Entonces estamos viendo a la edificación como un ciclo total, desde que se gesta su idea hasta que se termina su uso y su desmantelación y su reclasificación de todos los materiales.
Entonces mi sugerencia es que sí se haga una se incursión en alguna de las normas que se están haciendo para que ya sea obligatorio la reconversión. Sí, muchas gracias. Bueno, el año pasado me acuerdo que Evangelina Irata, que es la directora del 11, me invitó a participar en la elaboración del Código de Edificación Sustentable que le fue encomendado por Banco Mundial y donde hubo una iniciativa que había nacido de la Comisión Nacional de Vivienda, de la CONUE, y tengo entendido que se terminó el código. Este código debería obviamente ser adoptado, en este momento no es de carácter obligatorio, pero contiene ya todos estos elementos que usted menciona y que efectivamente tienden a que esta cuestión ya no se vea como una cuestión de moda, sino como algo de carácter totalmente obligatorio y que es un elemento que es un paraguas de toda la normatividad que existe ya en estos términos de la sustentabilidad. Y obviamente pues alabamos el empeño de Evangelina y del 11 en que este tipo de acciones, así como también la certificación de materiales, que es otro de los temas fundamentales, materiales de construcción, que hace el 11 como una importante aportación al tema de la sustentabilidad. Muy bien, pues una disculpa por cuestiones de tiempo, concluimos aquí. Sin embargo, ya les habíamos comentado que a través de nuestra delegación pueden hacer llegar sus preguntas, se pueden registrar para esta visita que vamos a hacer este jueves. Y bueno, nada más comentar, agregando un poquito lo que dijo el ingeniero, recordemos que tenemos también una NMX, que es la 164 de edificación sustentable, que bueno, al final también coadyuva a este tema. Y para finalizar, pues quiero agradecerle mucho al ingeniero Jorge Díaz de Bonilla y a nombre de nuestro presidente y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, un reconocimiento por su participación, por su valiosa contribución, y lo seguimos invitando a que venga y nos platique y nos dé más ejemplos de estos. Muchísimas gracias y vamos a tomar un breve receso de 10 minutos y continuamos con nuestras ponencias.